Este equipo sí que ha tenido un comienzo bárbaro. Hay que esperar que continúen así, a ver si pueden ascender esta misma campaña. Pablo Hernández. No puede controlar el balón. Un servicio sutil con el guante en el botín. Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¿Quién para rematar el centro? Buen despeje. Ahí está la pelota de cualquiera. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y arranca el choque por la pelota. Han perdido el balón. Pablo Hernández transporta la pelota a zona de ataque. Nunca mejor dicho, como con la mano le acaba de regalar la pelota al rival. Se están adueñando de la redonda. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este 0-0. Descanso de un partido, la verdad, muy pobre en lo futbolístico, manito. ¿Te puedo decir una cosa, Fernando? Lo que quiera, Mario. Baja un poquito. De a poco los aficionados están regresando a sus asientos. Estamos ya listos para arrancar el segundo tiempo acá en el Emirates Stadium. Ahí se vienen a la contra. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. ¡Opa! ¡Qué buena pelota que ha metido! Es un artista. Es una gran intercepción de pelota. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. El árbitro dice tiro libre. Es ahora cuando los técnicos intentan cambiar el esquema de juego, intentando también con esto cambiar el resultado. Ha regalado la pelota al contrario con el centro. Canales. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Entra el jugador y quizá tenga una. Así como viene el partido, será un final delirante. Canales. A mí me parece, Marito, que acá los nervios los traicionaron a este muchacho. Es que se encontró tan cerquita de empujar la pelota que me parece que se asustó y todo. Se viene el cambio, el resultado en empate, tratando de cambiar al mismo tiempo la historia. Se va a jugar un minuto más en este partido.
Terminado el partido. No le avisaron que tenían que anotar goles para sacar diferencia. Después de estos partidos, Mario, uno siente hasta la obligación de pedir disculpas. Pero ¿qué culpa tiene uno? Lo han traído acá para relatar el partido. Terminan dando un pobre espectáculo. Si dicen que la emoción del fútbol es